dice el director que apaguen los móviles. Es un recordatorio que hay que hacer siempre. Yo me pongo en el mismo sitio que tú. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenido Luis, es un honor para mí tenerte aquí y bueno, un año más y con mucha emoción. No te vayas para allá, vente para acá. Vale. Participo en esta actividad que ya iniciamos en este museo hace muchos años. Yo creo que este va a ser el quinto, si no me equivoco. ¿Sexto? ¿Es tú? He estado repasando los temas que habíamos tocado y me parecía bien el quinto, pero si el director dice el sexto, será el sexto. Bueno, esta actividad trataba de que en los museos se celebre también el Día del Libro y claro, decimos, en un museo de ciencias y del mar como es este, parece que el Día del Libro solo pega celebrarlo en lugares donde pues, lo propio es el libro, las bibliotecas y demás centros de documentación. Pero ya desde, ya digo, hace muchos años y en colaboración con el director, que también lo vio como yo, consideramos que el libro era motivo de celebración también en los museos, porque en los museos una de sus funciones, entre muchas otras, es la documentación y la investigación. Entonces, dentro de estas funciones, el libro ocupa una función todavía fundamental. Entonces, a raíz de esto, iniciamos esta actividad de la mar en los libros, o los libros de la mar, o jugamos con la mar desde los libros, la mar de libros, jugamos con todas estas palabras. Y hemos tocado aquí pues, muchos temas que se relacionan con la mar, que es el tema fundamental de este museo, desde diferentes perspectivas. Empezamos con la inspiración en la poesía de la mar, seguimos con el mar, la mar en el arte, hemos tocado también la mar en la fotografía, con los temas de la pesca y bueno, vino un fotógrafo también. Después hemos tocado Sotileza, vino Pereda, Sotileza, la literatura, como la mar en la literatura, y Pachi González, también. Bueno, y este año vino a mi despacho a otro tema, Luis Zurmendi, y pues me abrió, yo siempre capto a la gente de esta manera, ¿no? Porque ha sido así, a ofrecerme un proyecto para el Colegio de Arquitectos, ¿verdad? Y me habló de los molinos de mareas, y ya de esto hace mucho, porque yo creo que era invierno, y le dije, Luis, pues molinos de mareas, y ya se me abrió la idea de que Luis podía venir a hablarnos de este tema. No es cualquier cosa Luis, porque es una persona que tiene un currículum muy largo que no voy a contar, pero sí que le voy a presentar como se merece, con una semblanza. Él es arquitecto urbanista, dedica los primeros años de su profesión al urbanismo y la rehabilitación urbana, pero a partir de 1980 se adentra en temas de investigación histórica del territorio y en el 84 inicia sus trabajos de inventariado y actividades de restauración de elementos patrimoniales vinculados a los espacios litorales y fluviales. El entramado de relaciones entre máquinas y arquitecturas, entre estas y el medio ambiente, le llevará a estudiar el paisaje como un proceso complejo entre actividades humanas y naturaleza, unos temas que a mí me entusiasman, por supuesto. Sigue siendo esto su objetivo prioritario. Por otro lado, sus actividades han estado vinculadas a la participación social en la transformación del territorio
a través de organizaciones culturales, editoriales y divulgativas. Son el dibujo y la fotografía sus herramientas preferidas y siempre las ha utilizado para sus trabajos profesionales y de investigación. Como ya he dicho, que no voy a contar todo su currículum y hablamos de libros, diré que tiene muchas publicaciones que no voy a relatar porque son muchas, y muchas sobre todo, en este caso, sobre el tema que nos ocupa. Y entonces, pues nada más, darte la bienvenida, darte muchísimas las gracias, dar las gracias al museo donde yo he trabajado con muchísimo placer y a su director, que es un director que dirige, coordina y que además permite que sus trabajadores tengan ideas y que las lleven a cabo. Así que, Gerardo, también muchísimas gracias. Bienvenido y todo tuyo. Bueno, muchas gracias, directora, por tus palabras. Encantado de que nos hayáis invitado. Somos varios que hemos trabajado en este tipo de cosas. Muchas gracias, director del museo. Y antes que nada, quizá comentaros que me produce un cierto respeto hablar aquí, porque por un lado voy a hablar desde una profesión que no es la más habitual en estos ambientes. Por otro lado voy a hablar en un sitio en el que es un sitio de referencia del patrimonio político, y no solo ahora, desde la historia contemporánea, sino esto ya viene de muy atrás, de todos es un poco conocida la historia de restitución y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso me produce un respeto. Me produce un respeto hablar de patrimonio litoral, ese patrimonio que está entre las dos mareas, cuando normalmente todos los que estáis aquí seguramente estáis viendo todos los días, estáis viendo la mar. Entonces, este hombre, desde otra profesión, en un sitio especializado como este, hablando a unas personas que están viviendo muy de cerca cotidianamente el mar, pues bien, me resulta un poco, y espero que tengáis la comprensión suficiente. Se complementa seguro. Para él. Bueno, pues primero habría que definir qué significa la zona intermareal. No voy a extenderme mucho, no hay gente que lo podría hacer con mayor precisión, pero bueno, sabemos que son 6 horas de descubrimiento de tierra y 6 horas que quedan cubiertas. Esas 6 horas y esas zonas lo que tienen es una riqueza biótica, utilizar una palabra quizás más, ¿no?, biológica, y medioambiental casi exclusiva. No hay otra zona, no hay otro medio o otro medio ambiente tan rico biológicamente como pueda ser esta zona intermareal. Tiene la ventaja también de que, seguramente es la primera zona que el hombre primitivo en general, supo utilizar para su propia vivencia, para su propio sentido práctico de la vida. Y creo que hay estudios importantes por ahí que van a salir a la luz, no dentro de mucho, en el que se va a demostrar eso, que una vez que el hombre se asienta en un lugar, las zonas intermareales son muy importantes para su vida. Tan importantes como que el alimento por un lado, la pesca, el alimento por un lado, y la energía por otro, la energía del mar, puede ser utilizada a base de ingenios que va descubriendo a lo largo de la historia cómo aprovechar ese medio. Y entonces tenemos varios temas o capítulos que les quería comentar, y lo hacemos un poco en plan tertulia para que no sea una conferencia muy académica, en el sentido que... Y quizá introducir una cuestión previa también, que es la siguiente. Hace 13 años estuvimos, yo creo que fue exactamente aquí,
y si no es aquí, es en otra sala parecida, hace 13 años, 85, en el que hubo una convención europea sobre los molinos de marea, en general la energía mareomotriz y todo esto, que acabó aquí en Santander, y se hizo un manifiesto proclamando que el patrimonio que existía en las zonas intermareales era un patrimonio europeo y era un patrimonio que había que respetar y había que reconocerlo como un patrimonio semejante a los grandes patrimonios de la historia del arte. Y, hombre, tuvimos la suerte de que quien leyó el documento aquel fue José Luis Casado Soto. Y a mí me ha venido a la memoria eso, y bueno, pues que sirva esto un poco en homenaje a él después de tanto tiempo, que volvemos con el mismo tema, algunos cambios ha habido, pero puede ser todavía un tema reivindicativo, en que él en ese momento asumió con todo cariño, con toda fuerza y con toda su voluntad, y este centro lo apoyó en eso. Y bueno, fue al Consejo de Europa y tuvo diversas circunstancias. No quería dejar de recordar. Entonces, los temas que quiero sacar rápidamente no es solamente los molinos de marea, porque los molinos de marea son una parte de aquello que el hombre investigó, ingenió para utilizar las mareas en esas zonas precisamente, sino que hay algo mucho más extenso. Y es más extenso porque estos 10 últimos años las investigaciones, sobre todo en Marruecos, en Irlanda y en Inglaterra, han sido importantes y han hecho descubrimientos que yo creo que tienen mucha importancia en relación a Cantabria. Bueno, por un lado están los ingenios para pescar. Ingenios que no solamente son las redes, los aparejos, las embarcaciones, sino los ingenios fijos en las zonas intermareales. Son lo que se llama en general los corrales de pesca. Las jávedas o jáveas, que se llaman en algunos sitios, que ese nombre ha ido llevando hacia las embarcaciones o hacia los corrales de pesca. Otro elemento que es muy desconocido son, en las zonas intermareales, las canteras molinares, que es la extracción de piedra en la zona, que hay una lastra, que decís aquí, una lastra, en la que se puede sacar una buena piedra para moler o una buena piedra para hacer una ermita. Entonces existen esas canteras y se han descubierto varias y muy importantes. Hay otro elemento que es las algas, la recogida de algas, no solamente la recogida, ahora veremos algunas imágenes, sino el cultivo de las algas. Hay zonas donde se llegó a cultivar desde el siglo XVII-XVIII y se hicieron, no sé, podemos llamar granjas de algas que se están ahora mismo produciendo. Y luego, muy importante, las salinas. Los elementos de salinas marinas que están en las zonas intermareales, ocupando unas extensiones importantes y por la importancia que ha tenido la sal para todos los elementos de la vida, pues es otro elemento importante. Hay muchos más, que pueden ser los puertos de ribero, los astilleros, etc. Aquí nuestro patrimonio lo arrimamos más, no hacia el gran patrimonio de las fortificaciones, los grandes puertos, sino a este patrimonio que he comentado, que está cerca de la vida cotidiana de los pueblos. Son las cosas que mejor explican cómo vivía la gente, cómo hacían sus trabajos, sus labores, cuáles eran sus relaciones sociales muy cerca, no tanto como las grandes obras de la iglesia o fortificaciones. Es este tipo de patrimonio el que puede ser muy importante. Bueno, y entremos un poquito en materia. El tema de los corrales de pesca. Vamos a empezar por aquí. Bueno, aquí lo que venía a decir es el aprovechamiento tradicional de las mareas. Pues son 3 columnas en vertical, la que tienen ustedes a la izquierda son los corrales de marea, que son grandes círculos, y ahora veremos qué tipos hay, de piedra normalmente, de piedra en seco, cerca de la costa,
que se deja subir la marea y luego se deja que baje, pero el agua queda estancada y la pesca queda ahí y se puede recoger. Más abajo vemos una estructura de salinas, en el medio los molinos de marea que vamos a tratar, y abajo, en el medio, hay ya en época de desarrollo industrial, también se utiliza ya la marea para fábricas de cañones en algunos sitios. En la columna de la derecha tenemos pues, los astilleros de ribera, estos pequeños astilleros que funcionaban con los maestros carpinteros, que es un tema muy singular, muy importante. Luego tenemos los diques secos y la última fotografía que tiene al final es otro puerto de Ribero que está aquí, es un puerto precioso, que es el puerto de Limpias. Entonces aquí tenemos elementos más que suficientes. Bueno, vamos a pasar un poco a una imagen. El dibujo este ya tiene unos cuantos añitos, pero es un collage realizado todo con imágenes del siglo XVIII. No hay ningún elemento que no esté en el siglo XVIII y describe un poco el tema medioambiental desde el fondo, por ejemplo, esas montañas prediluvianas, una descripción de lo que fue el diluvio como creación de las montañas, a los estanques que ya se ve por esta zona aquí, a ver, sí, por esta zona de aquí que se ve que ya son de Ragüer y que están explotando la zona intermareal que queda seca detrás de los diques de un museo, de un molino. Este molino, que es un molino mixto entre rueda vertical y rueda horizontal, el molinero picando la piedra, que es un libro de Berry. Aquí tenemos uno de los libros de la enciclopedia de Diderot, las herramientas, en fin, todos los fósiles, todos los elementos de pesca y aves, etc. Bueno, ¿para qué esto? Pues para dar un poco el ambiente de cuál era el significado de una zona de estas en el siglo XVIII. Abajo ya son grabados de verdad, son de Sagnier-Roy, y empezamos a ver que se han incrustado unos en otros, y vemos pesca en las charcas que en la bajamar quedaban, y por la noche incluso cómo se pescaba, y incluso ya vemos una insinuación aquí de piedras haciendo un arco, que esto es lo que va a ser un corral de pesca. Tenemos otra imagen, un poquito más a la derecha, en la que hay un hombre con una fisga pescando en la bajamar, y al final tenemos una red tipo coco que se empleaba también y que va a dar origen a otro tipo de corral y que va a tener relación entre lo que se desarrolló desde el área africana occidental, pasando por el Andalus hasta Cantabria. Y es un poco una visión en general. Pero ya más preciso, vemos aquí el plano de Brown, grabado por Brown, en el que vemos de Cádiz lo que es un corral de pesca. Y es un elemento muy sencillo, este es de piedra seca. Cuando sube la marea, el agua pasa por encima de los muros, o sea, funciona a modo de azuz, y cuando baja la marea se perfora por otros sitios inferiores y quedan los peces pues, listos para poder pescar aquí. Bien, esto hay que decir que en Andalucía hay, y ahora mismo se está estudiando más en profundidad, un patrimonio de esto impresionante y se están obteniendo conclusiones. Algunas de las cosas vamos a ver. Bien, también por aquí había una, en Cádiz también tenemos el sistema de la Almadraba, que ya con red es parecido a los elementos de foco de tracción desde la playa, con sus focos de señales o sus torres de señales. Y entramos ya directamente en lo que son los corrales de pesca. Hay dos tipos fundamentales que nos señalan un poco el origen y de qué culturas provienen este tipo de artilugios, este tipo de inventos. Y tenemos en la zona de Chipiona, de Cádiz a Chipiona, existen este tipo de piedras en seco de zona con formas curvas,
y se distinguen de otros anteriores, que en este momento no se perciben aquí, quizá esta de aquí, que tienen forma cuadrangular. La forma cuadrangular, que era la jade árabe, tenía unos antecedentes que podrían tener origen, por supuesto, antes de la invasión, antes del año 700. O sea, que estamos hablando, o cuando menos, del 600. Bien. Después se utilizó la forma curva, que decían que era ya forma curva castellana. Estamos hablando del año 1300. O sea, el primer documento que existe en una abadía cerca de Chipiona es el año 1330 y tantos. Aquí habría que comparar cómo la cultura árabe se entremezcla con la cultura castellana y no hay un enfrentamiento, hay una colaboración. Entonces nos cambia un poco el chip de cómo es. ¿Y qué relación puede tener eso con Cantabria? De vez en cuando vamos a echar un vistazo a nuestra tierra, aquí. Esto tiene algo que ver con, hombre, pues yo creo que a lo largo de lo que vamos a ir viendo hay una cosa que no podemos perder de vista. Puerto de Santa María fue colonizado por 170 montañeses limpios, aseados y bien revisados, y se les repartió unas tierras, las casas, cultivos, las casas. Entonces, claro, si Puerto de Santa María fue el primer sitio colonizado de Cádiz, de la zona de Cádiz, todas esas cosas que luego vamos viendo, esto no está, yo no estoy ni seguro, pero lo presiento, habría que buscar al historiador adecuado que una bien esas cosas, ¿no? ¿Por qué esa relación tan intensa entre Cantabria y la zona de Cádiz? Hay muchas razones que ya se saben, sí, pero algo tendrá que ver esto con Santoña, por ejemplo. Y ya estamos hablando, o pensando ya 2 siglos después, con la Fosa, los barcos, los astilleros, en fin, una serie de cosas, y algún bretón está manteniendo la teoría de que la Santa María y alguna otra, las piedras de lastre que llevaban eran de Escalante. Eso hay quien lo está diciendo en este momento. Bueno, esto lo tenemos, es una cultura andalusí. La cultura andalusí es la mezcla, la combinación, la colaboración árabe con la colaboración cristiana y todas las derivaciones que podemos tener de ahí. En un momento mozárabes, en otro aquí no, pero podría ser. Bueno, vamos a ver qué más les puedo contar de esto, que realmente la palabra corral, el único sitio donde se ha utilizado para las redes parece que es en Asturias. En Asturias parece que la palabra corral sí en algunos sectores de pesca se ha utilizado y podría tener alguna relación. Bueno, en la costa francesa, y acá, no sé en otro sitio, la histórica isla de Olerón, donde se formaban las leyes las leyes de la mar, eran las leyes de Olerón, que no estaban escritas, pero funcionaban para si un marinero estaba enfermo, pues tenía que ir a tal sitio, se desembarcaban, bueno, en fin, una serie de cosas. Ahí aparecen también con toda nitidez estos corrales de pesca. Están mezclados con salinas y con otro tipo de actividades, pero aparecen en otra parte de la costa francesa, aparecen en Holanda. En Holanda hay más variedad de este tipo de corrales, porque aparecen incluso, bueno, en Holanda y en Irlanda sobre todo, con madera, tarzo, en fin, y están haciendo multitud ya los arqueólogos están trabajando intensamente, cosa que aquí necesitamos más intensidad en el trabajo de los arqueólogos, pero allí lo están haciendo. Entonces están sacando fechas, están sacando muy bien. Bien, sobre todo hay un sitio que luego tendremos la ocasión de ver, que es Stanford, que es
un sitio donde aparecen los corrales, aparecen los viveros o los cultivos de las algas, aparecen la fecha más temprana de los molinos de marea, aparecen, en fin, es un sitio que está en Irlanda del Norte, porque llamarlo Irlanda del Norte, y es una especie de bahía, y es muy singular porque las mareas en esas zonas, sabéis que son pues, de 9 metros de arriba, 7, 9 metros, hasta 12 y más incluso. Pero ese sitio justo tiene mareas iguales que aquí. Entonces luego va a haber una pequeña sorpresa que incluso vamos a traer desde ahí de Irlanda hacia Cantabria. Bueno, más cuestiones, no es que tengan muchas, pero más cuestiones técnicas. Puede ser piedra seco, puede ser piedra con masa, lo que son los azudes, etc. Y una cosa también, que se me olvidó luego, es la producción de esto, socialmente, cómo se hacía. La cultura árabe era que esto era de todos, era el mar, y la pesca se hacía colectivamente. A medida que se fue introduciendo el copo redondo, la cosa empezó de forma de concesiones, seguían siendo colectivos, pero eran concesiones, entonces había prioridades para algunas concesiones y el resto era para todos. O sea que se empezó, si la palabra más adecuada es, se empezó a privatizar los sistemas de pesca en los corrales, es decir. Bueno, aquí vemos, esto ya es algo parecido, son las trampas de peces, que están tanto en la zona oeste de Norteamérica, están en Canadá, están en Alaska, y un esquema de las trampas corazón, que es muy bonito porque allí organizan excursiones con los niños a la marisma, al cieno, y sin llegar a tocar lo que es verdadero, que es esto, les van clavando unas estacas para que se imaginen cómo entraba el pez y cómo luego no podía salir y todo. En fin, una cosa muy bonita que lo tienen muy organizado como sistema didáctico. Y aquí tenemos la primera sorpresa o conexión entre unos sitios y otros. Esto de aquí es en Chipiona, tiene un nombre, bueno, no, en Chipiona un muro de un corral, pero debajo, ya se ha estudiado, aparece una cantera romana. Entonces se apoyó, y entonces, con eso han logrado fechar varias cosas y tal. Pero si nos deslizamos un poco hacia aquí, y sobre todo hacia abajo, dentro de esa cantera vemos esto, que es una piedra que se ha horadado de forma redonda, y aquí igual, pero aquí se ha sacado la piedra. Son piedras de molino, son canteras de piedras de molino. Pero si nos vamos, bueno, aquí a la derecha está más claro. Esta piedra no la sacaron todavía. Esto, que están llenas de signos además, o sea, de canteros. Esto de aquí seguramente pertenecía a algún tipo de construcción por la forma. Y esta, que es una maravilla, ¿y dónde está esto? Aquí, en Cantabria. Esto está aquí. Y gracias a Eduardo Setién podemos hoy día disfrutar de saber que esto existe. Canteras. En el País Vasco también están analizando ahora mismo otras canteras parecidas y suponemos que ahora aquí necesitamos también arqueólogos funcionando y trabajando en esto y viendo, porque sí parece que algunas capillas de la zona de Trasmira han utilizado esta piedra. Entonces, ¿cómo hacían? Porque esto queda cubierto por agua. El mar queda cubierto y luego se descubre, entonces, ¿cómo lo hacían? Con embarcaciones que apoyaban y podría ser. Bueno, pero este es un elemento que no hay que perder de vista en Cantabria. Recogida de algas. Aquí hay una imagen de Loja que a mí me resulta encantadora. Es una cosa
un trabajo colectivo de recogida de algas de la playa de Fernandín. Bueno, todos con una cara sonriente, es un trabajo durísimo, pero están todos con una cara sonriente, y es la recogida a ribazón o a recozón, como quieran llamarle, y es como se explicaba en parte antiguamente. Abajo vemos precisamente en Irlanda, este es en Irlanda, aquí me parece que está, sí, es en Irlanda, es un cultivo de algas. Es decir, pues las zonas de arenas y piedras y todo, ¿cómo podemos sacarle los productos? Uno la pesca que hemos visto, pero descubrieron que llevando cierto tipo de piedras a esas zonas, el alga sí se adhería a eso. Habría que dar el estudio biológico de cómo funcionaba eso. Pero es que además han aparecido sistemas de hornos de algas, que lo que hacían era quemaban el alga, la secaban, y luego pasaban a otros edificios que eran los que mantenían el alga seca hasta que entrasen en el mercado, digamos, de algas. ¿Para qué era el alga? Eso está muy claro, si han visto la película del Flagellti, del hombre de Arán, es una cosa impresionante. Y se parece, aparte de este litoral, cómo obtenían en una isla en la que era una piedra caliza todo y no había tierra. ¿Cómo podían hacer para obtener alimento? Pues ellos rompían las piedras, la encachaban, hacían unos agujeros y la mezclaban con alga, y a base de tiempo y tiempo iban consiguiendo zonas cultivables, muy pequeñas, por supuesto. Pero eso era la forma de obtener el alga. El alga era un elemento muy importante para el cultivo de las tierras. Hay otra imagen aquí, como verán, que esta es de un fotógrafo buenísimo, es Philip, que él era oriundo de Escocia, estuvo en Estados Unidos, y cuando fue la crisis industrial de Escocia, las minas y todo esto, volvió otra vez a ver qué había sido de su pueblo. Y se encontró que también, utilizando las mareas, la gente del pueblo recogía el carbón que habían abandonado las minas, el carbón que quedaba flotando entre mareas, y lo iban recogiendo y acumulando, y luego, en la medida que podían, vendiéndolo o usándolo. Y fotografió toda aquella historia de las minas y todo eso, y llegó a este tema de la recogida en la zona intermareal del carbón. Eso me recuerda a la película a la novela de Ramiro Pinilla, en la que hace también una descripción, no es igual, es un barco que se hunde y pierde su carbón, y entonces los de los caseríos cercanos, a oscuras de noche, no sé qué tal, van a coger todo el carbón en su momento, pero bueno, es muy parecido el asunto. Bien, entonces, las mareas nos están dando para muchas cosas y muchas actividades que están dejando testimonios. Entonces, todos los testimonios que nos van dejando es patrimonio. Luego veremos hasta dónde es patrimonio, o qué es un patrimonio, o cómo se conserva. Y llegamos a un punto de los más importantes, las salinas. Desde que el hombre se fijó, digamos, en un territorio y dejó, dicen los expertos, y dejó la caza y todo esto, necesitó cambiar el tipo de alimentación. Al hacer una alimentación más vinculada a la vegetación, y necesitaba una sal que le compensase la falta de carne, de alguna forma. Entonces la sal empezó a crecer en un producto necesario, empezó a comercializarse y empezó a tener una importancia vital. Todos sabemos sal, pues la reproducción de eso. Y la zona nuestra de Cádiz fue una de las más importantes, las producciones más grandes seguramente entre el Mediterráneo y parte del Atlántico, que ha producido mucha sal también. Seguramente Cádiz era uno de los sitios importantes. ¿En qué consistía una salina? Bueno, pues consistía ahí tenemos un pequeño esquema,
tenemos un canal natural en la marisma, se hace un estero que es una especie de antepara o de presa o de acumulación de agua, y luego se hace pasar ese agua por una serie de circuitos. Bueno, el laberinto ya lo veis cómo es. ¿Para qué? Pues para ir reduciendo la altura de esos canales y favoreciendo la evaporación con el tiempo. Entonces, al final se llega a lo que son los tajos, las tajaderas o lo que son las eras. Entonces, esto para las salinas marinas. Aquí hemos puesto un plano en el que se ha ido situando las salinas más importantes, Cádiz, por ejemplo, por Setúbal, y en Galicia hay algunas salinas. Aquí llama la atención la falta de las salinas. Estas verdes son salinas continentales, son Cazón de la Sal o Añana, y luego ya, si pasamos a la zona de Aquitania, empiezan a surgir otras salinas muy importantes, y las líneas estas pequeñitas blancas son un poco el comercio. Entonces, ¿quién traía la sal a Cantabria? Hay un tema que yo no sé si aquí se ha descubierto o no, si ha habido salinas en esta zona, salinas marinas, porque claro, estas ensenadas, estas marismas y tal, se prestan a ello. Entonces, ¿por qué no aparecen señales? Bien, sorpresa, sí. Sí, pero no sabemos dónde ni cómo. Bueno, dónde sí. Nuestro amigo bretón, Loïc Menantó, nos ha facilitado este escrito que hay aquí, un documento que es de 1630 y tantos, en el que un comerciante de Noja, Pedro de Noxa, contrata en Nantes a los salineros de las islas, no sé si serían los más abajo de Obrero y tal, para ir a Santoña, y les paga un dinero, y tiene que pagarles la embarcación, el transporte, la comida, la contratación y la enseñanza.